Muchas gracias, señor rector. Agradezco la invitación. Voy a empezar con una anécdota que me sucedió hace 15 días. Quizás los protagonistas están aquí. Un matrimonio de San Cugat que estuvo en Roma, estuve con ellos, y ella me dijo, voy a ir a su conferencia. Pero el marido no tenía mucho interés y yo le dije, una conferencia a las 3 de la tarde sobre verdad, libertad y universidad, yo no vendría. Pero creo que estará aquí, no sé. Con lo cual, gracias por estar aquí a esta hora increíble y sobre todo gracias por la invitación de la UIC. Tenía muchísimas ganas de conocerla y la realidad superó totalmente mis sueños o lo que yo me imaginaba que podía ser esta universidad con 25 años, pero bueno, que está destinada a durar siglos. Y bueno, fue la mejor presentación de mi vida, pero se ve que Cataluña es una tierra muy acogedora. Muy bien, entonces vamos a hablar de libertad, verdad y universidad. Vamos a empezar por la verdad, después vamos a relacionarla con la libertad y vamos a tratar de sacar alguna consecuencia para la tarea académica. Entonces quería empezar con el lema de esta universidad. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. Que es bonito comprobar que cuando es una de las frases más citadas en todo el pontificado de San Juan Pablo II. Quizá la frase del Evangelio que ha utilizado más en sus documentos. Y cuando le preguntaron con qué frase de la Sagrada Escritura se quedaría, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dijo, sin dudarlo, la verdad os hará libres. Con lo cual la universidad está en plena sintonía con el magisterio reciente de la Iglesia y todo buen cristiano tiene que ser un auténtico amante de la libertad, pero de una libertad auténtica, porque hay muchas libertades que después se manifiestan como falsas y que terminan dañando a la existencia humana. Comentando estas palabras del Evangelio de San Juan, escribía Juan Pablo II, dice, son palabras de Jesús que no siempre son fáciles de entender y constituyen un verdadero desafío para las personas de todas las épocas. ¿No parecen más libres las personas que deciden no atarse a ninguna verdad? ¿No es cierto que la imposición de ciertas verdades ha acabado provocando desastres personales y globales? En resumen, ¿cuál es la verdad que según Jesús nos hará libres? Hoy en la cultura contemporánea recordamos a Benedicto XVI, tan presente en estos días. Él hacía un diagnóstico del mundo actual y utilizaba 3 palabras. Dictadura del relativismo, por lo menos al referirse al mundo occidental. ¿Qué significa esto? Que hoy tenemos una gran crisis de la verdad. Y en particular hay un poco la idea de que aquel que dice que conoce la verdad o que afirma que hay verdades, no digamos ya absolutas, verdades objetivas que establecen el bien y el mal, bueno, esas personas son sospechosas de ser violentas, porque querrán imponer su verdad con la fuerza. Por eso hoy tendría que imponerse el relativismo más absoluto, es una contradicción, y dejemos las verdades objetivas de lado y quedémonos con nuestras pequeñas verdades subjetivas. Cuando Juan Pablo II subraya la importancia de esta afirmación de Jesús, la verdad os hará libres, y pregunta cuál es la verdad que según Jesús nos hará libres, creo que podríamos responder con la verdad sobre la persona humana. En la época de Juan Pablo II todavía se podía decir la verdad sobre el hombre. Ahora habría que decir sobre el hombre y sobre la mujer, o sobre la mujer y sobre el hombre.
es más fácil sobre la persona humana. Descubrir cuál es la verdad, quién es la persona humana. Ya digo, en el ambiente relativista actual, una posible respuesta puede ser, bueno, uno es lo que se siente que es. Si uno es varón biológicamente, pero se siente mujer, es mujer. Porque los sentimientos, la apreciación subjetiva, estaría muy por encima de la verdad objetiva. La verdad sobre la persona humana ha sido, me parece, el núcleo de los 27 años del pontificado de Juan Pablo II. La primera encíclica se llamaba Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre, y decía, el hombre es el camino de la Iglesia. Y a su vez todo su pontificado procuró manifestar en toda su belleza, en toda su riqueza, la esencia de la persona humana. Voy a detenerme rápidamente en dos ideas de Juan Pablo II que creo que iluminan bastante bien qué entendía él por la verdad que nos hará libres. Decía esta frase del Evangelio, de las más citadas, pero también citó muchas veces dos textos de una constitución apostólica del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en concreto el número 22 y el número 24, que a mí me parece que los escribió él, que participó en el concilio. El número 22 dice, Jesucristo manifiesta el hombre a todo hombre. Es decir, si queremos ver la persona humana en su plenitud, ¿dónde tenemos que fijarnos? No en Superman, no en un gran artista, un jugador de fútbol, una cantante, sino en Jesucristo. Jesucristo me manifiesta toda la riqueza de la persona humana. Y el número 24 dice, la persona humana se realiza en el don sincero de sí. Para tener una vida plena, una vida auténtica, si preguntamos hoy a la primera persona que pasa por la calle, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para tener una vida plena? Dirá, piensa en ti mismo, saca adelante tu proyecto personal, viaja, date la buena vida, gana mucho dinero. Es difícil que nos diga, para ser feliz, para tener una vida en plenitud, olvida de ti mismo y date a los demás. Eso es bastante contracorriente. Y sin embargo, es la verdad antropológica más grande. Si Jesucristo manifiesta al hombre a todo hombre y el hombre se realiza, el hombre, la mujer, la persona humana, se realiza en el don sincero de sí, significa que Cristo es la máxima expresión del don sincero de sí. Se entrega totalmente en la cruz. Pero incluso para las personas que no tengan fe, que no sean cristianas, que no sean católicas, habrán experimentado cuando se dedicaron a pensar en los demás, a darse a los demás, a servir a los demás, como uno toca una cierta plenitud en su vida, en su existencia. Entonces ya estamos viendo qué significa esta verdad sobre la persona humana que nos hará libres. Hay un rabino que era profesor en el King's College de Londres, ya falleció, que en el año 2014 tuvo la elección inaugural de ese centro académico de muchísimo prestigio, y él lo que quiso anunciar fueron las categorías que definen a la persona humana según la Biblia, es decir, la antropología bíblica. Y después manifestó cómo todas estas verdades hoy en día están en peligro, hoy en día están en crisis. ¿Cuáles son estas características antropológicas de acuerdo a la tradición bíblica? Nosotros podríamos llamarla la tradición judeo-cristiana. Él es un rabino. Dice, en primer lugar, la dignidad de cada persona y la igualdad de todos los humanos. Desde que uno comienza a leer la Biblia, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Tenemos una dignidad que toca lo divino. Y eso todos, hombres y mujeres, blancos y negros,
ricos y pobres, inteligentes o menos inteligentes, dignidad de la persona humana e igualdad. Segunda característica de la antropología bíblica, la persona humana es libre. Ya hablaremos rápidamente, dentro de pocos minutos, sobre la libertad. Tenemos capacidad de decidir sobre nuestra propia vida y, por ende, tenemos responsabilidad sobre nuestros actos y conciencia. Nos damos cuenta cuando obramos bien y cuando obramos mal con el uso de nuestra libertad. Todo según la Biblia. Tercera idea, la santidad de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Cuarta idea, la cultura humana es una cultura de lo correcto y de lo culpable. Explico. ¿Qué se opone a lo correcto y lo culpable? Se opone la cultura del honor y la vergüenza. Lo correcto y lo culpable es lo que está bien y lo que está mal. El honor y la vergüenza es cómo aparezco y cómo quedo frente a los demás. Luego, la matriz fundamental de matrimonio y la familia fundada en el matrimonio de uno con una. El carácter comunitario de la persona humana, estamos hechos para la sociedad, para darnos en las relaciones sociales. Y la última característica antropológica que describía este rabino es Dios como fuente de la autoridad, como fuente del poder. Todo poder político, todo poder en la universidad, en cualquier institución, en definitiva, proviene de Dios. Entonces, para este hombre, y coincido plenamente, todas estas características hoy están en crisis. O sea, la verdad, primer tema de la conferencia, la verdad sobre la persona humana, hoy está en profunda crisis. Por ejemplo, contra la libertad se afirma, por lo menos algunas corrientes culturales lo afirman, como la ecología profunda, que no hay una diferencia específica entre la persona humana y los animales. Es más, la persona humana es la que causa todas las catástrofes ecológicas. Por lo tanto, habría que eliminar una buena parte. Hay un ecologista profundo que dice habría que eliminar el 90% de nuestros efectivos. Nuestros efectivos somos nosotros. Aquí quedarían pocos, suponiendo que a mí no me elijan. Luego, se niega la libertad humana, pues estaríamos totalmente determinados por el ambiente social, por factores físicos, psicológicos, biológicos, con lo cual hoy se habla mucho de libertad, pero hay una visión antropológica que duda de la existencia de la libertad. Contra la santidad de la vida es evidente todos los ataques que hay, desde legislativos hasta en las prácticas sociales. Luego, se está imponiendo, en vez de la cultura de lo correcto y de lo culpable, una cultura del honor y de la vergüenza a causa de la publicidad de la vida privada en las redes sociales. ¿Cuánta gente que considera que está totalmente destruida porque aparecieron fotos suyas, problemas que causan suicidios, etc.? Lo importante es cómo aparece, no lo que es, sino lo que aparece. Ataque sistemático a la familia basada en el matrimonio heterosexual. Hay una auténtica discriminación contra la familia. Hoy todo el mundo habla de discriminación y está muy bien, porque no hay que discriminar a nadie. Pero una de las instituciones más discriminadas hoy es la familia. Si se equipara a la familia con otras asociaciones y se las trata igual, es una injusticia, porque justicia no es dar a todo lo mismo, sino que es dar a cada uno lo que le corresponde. Luego, esta socialidad de la persona humana está puesta en duda por un ambiente tremendamente individualista. Cada uno va a lo suyo. Todos, no digo gente mala por ahí, todos nosotros tendemos a ir a lo nuestro. Y por último, se considera que la persona es totalmente autónoma, que puede decidir lo que está bien y lo que está mal, no por criterios objetivos, sino por lo que siente, por lo que ve,
por lo que le conviene a veces. Por lo tanto, este poder de Dios, detrás de todo poder, de toda autoridad, pues ha desaparecido y lo único absoluto es mi voluntad individual. Bien, por lo tanto, tenemos todo un desafío, también la universidad, esta universidad que tiene una identidad cristiana muy clara, pero cualquier universidad, me atrevería a decir, toda institución universitaria ha de buscar la verdad, ya hablaremos al final, y en particular no solo las verdades científicas experimentales, que también son importantísimas, sino esta verdad antropológica fundamental, ¿qué es la persona humana? Está muy mal formulada la pregunta ¿qué es la persona humana? ¿Quién es la persona humana? Porque si es qué, sería una cosa. Bien. Características fundamentales de la tradición judío-cristiana. Ahora, yo añadiría algo más a esta enumeración del rabino Sacks, que era un gran académico y muy buena persona. Uno entiende muchas veces una realidad cuando conoce la finalidad que tiene una realidad determinada. ¿Cuál es el fin de la persona humana? ¿Por qué hemos sido creados? ¿O por qué estamos aquí? Entonces, si parto del dato revelado, diré, pues estamos hechos de la nada por Dios y para Dios. Salimos de Dios y a Dios volvemos. Muchos grandes clásicos, la gran temática es esta, la Odisea, que sale de Ítaca para volver a Ítaca, Dante Alighieri, que hace todo el viaje por el inframundo y el cielo, etcétera, para volver a Florencia, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, sale de Dios y uno vuelve a Dios. Bien, pero supongamos que no somos cristianos, no creemos en el dato revelado, podríamos afirmar que la persona humana está hecha para la verdad, para el bien, para la belleza, que es lo que la tradición clásica llama los trascendentales. Y esto no hace falta demostrarlo teóricamente, también haría falta demostrarlo, pero sobre todo es algo de lo cual podemos hacer experiencia. Hoy estuve visitando toda la universidad y en todos lados me explican que aquí la gente aprende experimentando. Las enfermeras, gracias a Dios, con muñecos. Los odontólogos no, que está el pobre paciente así. Bien, entonces, cuando uno descubre una verdad, lo natural es decir, como decían los antiguos griegos, eureka, he descubierto esto, por fin entendí esto. Hay como una resonancia en el alma. O cuando uno ve una obra de arte maravillosa o un paisaje y uno se conmueve. O cuando ve un acto heroico de caridad, médicos que dan la vida, que se contagian para salvar la vida del enfermo, personas que han sido profundamente ofendidas, heridas, y sin embargo tienen la grandeza del perdón. Todas esas cosas, el alma como entra en sintonía. Y por lo tanto podríamos decir que la persona humana está hecha para la verdad, el bien y la belleza, pero si le ponemos la V mayúscula y las dos B con mayúscula, Dios se identifica con la verdad por antonomasia, con la belleza total, con el bien sumo. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos hechos para Dios. De otra manera, podríamos decir que la persona humana está hecha para la felicidad. Un autor no católico, porque todavía no había catolicismo, Aristóteles, dijo, es un gran antropólogo, que toda persona quiere ser feliz. Y si nos ponemos a pensar las decisiones que tomamos todos los días, en el fondo lo que queremos es ser felices. Si han venido aquí a esta conferencia, a lo mejor están arrepentidos, pero en el fondo es porque quiero ser feliz. No sé cuál es la relación, la que ustedes hayan encontrado, pero la felicidad es lo que nos mueve. Y la felicidad es Dios, o la verdad, o el bien, o la belleza. Entonces, para llegar a nuestro fin último, con la dignidad de la persona humana,
tenemos que hacerlo libremente. Nadie nos puede obligar a ser felices. Nadie me puede obligar a entusiasmarme con el bien, con la verdad, con la belleza. Por eso Dios, en su extrema bondad, nos creó libres. Por otro lado, no creemos en Dios, no creemos en la revelación, pero todos experimentamos la libertad. Una libertad relativa, una libertad creatural. Si han venido aquí, puede ser porque nos obligó el cónyuge o el rector, etcétera. Hay que llenar este auditorio, si no don Mariano se va a llevar una impresión muy mala. Pero bueno, la mayoría de ustedes han venido libremente. Eso es una cosa bastante obvia, que somos libres. No con una libertad perfecta, pero bueno, con una libertad suficiente. Entonces, hablábamos que hay distintos tipos de libertad. Seguimos hablando de la verdad sobre la persona humana. La verdad sobre la persona humana es la apertura a la trascendencia, la llamada a Dios, la llamada a la felicidad, el bien, la verdad y la belleza que llenan nuestra alma. Esa es la verdad sobre la persona. Eso es lo que nos libera. Entonces, para llegar a mi fin último, tengo que ser libre. Si lo quiero hacer con mi dignidad. Si soy un esclavo, si soy un animal, etcétera, pues nos van llevando, nos van obligando, los instintos nos guían. Entonces me parece que la libertad fundamental, porque hay muchos tipos de libertades, aquí vamos a hablar solo de 3, y rápidamente, no se preocupen. La libertad fundamental es la libertad para. Yo soy libre para alcanzar mi fin último. La vida también es algo que, una imagen utilizada por los clásicos, es un camino, el viajero. Hay unas palabras del Papa Francisco muy bonitas que dicen que estamos en este mundo no como errantes, sino como peregrinos. El peregrino camina como el errante, pero sabe a dónde se dirige. Voy a Santiago. Tiene la meta clara. El errante va dando vueltas, se pierde y no sabe dónde está. Entonces nuestra vida es un camino que nos lleva a la felicidad. Evidentemente en ese camino uno se puede equivocar, puede tomar un sendero que nos lleva a otro lado. Gracias a Dios uno siempre puede volver al camino principal. Entonces la libertad para mi fin último. Esa es la auténtica libertad. Yo puedo decidir, no quiero mi fin último, quiero hacer lo que me dé la gana, en el mal sentido de la palabra, quiero seguir mis caprichos, también es libertad, pero es una libertad muy pobre, porque lo que me llena el alma es llegar a ese fin último, emprender el camino hacia ese fin último. Con lo cual, libertad para una libertad sin objetivo, una libertad sin brújula, es la libertad de los errantes o de las personas desorientadas. Ahora, siendo esta la libertad fundamental, hay otros 2 libertades claves. Libertad para, y la segunda, la libertad de elección. Libertad de elección. ¿Qué es lo que la gente entiende por libertad, fundamentalmente? Poder elegir entre esta posibilidad y esta otra. Ahora, si la unimos con lo que dije al principio, libertad para, libertad con un fin, se esclarece mucho la libertad de elección. Yo elijo los medios para llegar a mi fin. Y a veces me puedo equivocar en el medio porque eso no me lleva al fin, sino que me aleja del mismo. Un ejemplo obvio, quiero ir de Barcelona a París. Entonces, tengo que poner los medios para llegar a París. Puedo ir en coche, puedo ir en tren, puedo ir en avión. Pero si voy en tren o en avión, o si voy en coche, tengo que poner el Google Maps o lo que sea para llegar a París. Si compro un billete para Berlín, Berlín es una ciudad maravillosa, muy interesante, pero yo quería ir a París. Me equivoqué en los medios. Con lo cual, lo que se exige a la libertad de elección para tener una vida plena es coherencia. Coherencia. Tengo que ser coherente en el momento de elegir los medios para llegar al fin. Y esto se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida.
yo quiero ser una persona buena, un buen ciudadano, entonces tengo la posibilidad de elegir esto que me va a hacer rico, pero es totalmente ilegal y moralmente me va a destruir, puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Si quiero ser feliz, tengo que elegir lo que me lleve a esa vida plena. Bueno, se podrían poner muchísimos ejemplos. Pero la libertad de elección no es absoluta. Si la libertad solamente fuera elegir entre Pepsi y Coca-Cola, muy bien, interesante. O entre el Barça y el Español, para dejarlo en ámbito catalán. Muy bien, puede ser interesante. Pero eso no resuelve los problemas de mi vida, ni me hace plenamente llevar una vida plenamente feliz. Coherencia en los medios. Y una tercera libertad, que me parece muy actual, siempre ha sido actual, hoy quizá es como más evidente, se podría decir libertad para encaminarme hacia mi fin, hacia la felicidad, hacia la verdad, hacia el bien, hacia la belleza, pero liberarme de lo que me quita libertad, de lo que me esclaviza. Hoy en día está muy de moda, lamentablemente, las adicciones. Todos tenemos alguna adicción. Gente que no puede dejar de ver el móvil cada 5 segundos. Bueno, en definitiva, parece que el móvil comanda o manda en mi vida y me tengo que liberar de eso. No que el móvil sea malo, pero lo tengo que utilizar en su medida. Hoy, lamentablemente, la adicción a Internet, a pornografía, etcétera, está a la orden del día. Hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Y eso no me da más libertad, al contrario. ¿Cuánta gente quisiera salir de eso, pero no lo logra? O a otro tipo de adicciones. Ahora, las adicciones, en vez de hacernos libres, nos hacen esclavos. Ahora, la mayor adicción que todos tenemos, puedo asegurarlo, es la adicción a nuestro propio yo, al egocentrismo. Todos, si no nos cuidamos, tendemos a que todo el mundo gire en torno a mí, no las demás personas que no se preocupan de nosotros, sino que nuestro mundo interior gira en torno a mí mismo. Hace un tiempo leía a un manual de psicología. Me olvidé absolutamente de todo lo que leí, era muy interesante, pero lo que sí me quedó son los 4 tipos de egocentrismo. Y lo ponía como pérdida de libertad, porque quien gira en torno a sí mismo se pierde la maravilla del mundo y de la riqueza de las personas y sobre todo de Dios. Y creo que todos, quien más, quien menos, tenemos algo de egocéntricos. Los argentinos, sobre todo, después de haber ganado el Mundial. Antes también. Entonces, ¿cuáles son estos 4 tipos de egocéntricos? Que en definitiva son una falta de libertad y también una no reconocer la verdad plena sobre la persona humana. Entonces, el primer tipo es el egocéntrico Nerón. Acá se hace lo que digo yo, mi voluntad es la que manda, yo impongo mi punto de vista, no escucho a nadie y yo mando en la familia, en la oficina, en donde sea, en mi grupo de amigos, e impongo mi voluntad omnímoda, aunque realmente es una voluntad bastante limitada. Bueno, conocemos personas así, me imagino, y ha habido a lo largo de la historia muchos políticos que han actuado así. Otra también muy conocida, un poco más ridícula, es el egocéntrico estrella, ¿no? Que piensa que todo el mundo lo mira, lo admira. Hay en un clásico fantástico, El Principito. El Principito va a un planeta que está el vanidoso, que es el único habitante del planeta. Entonces dice, ¿me admiras mucho? Dice, ¿qué es admirar? Entonces le enseña a aplaudir
le enseña a sacarse el sombrero, etc. El hombre está feliz. Y el Principito dice que es gente más rara. La gente mayor es gente muy rara. Dice, no es verdad que soy el más elegante del planeta. Dice, pero si eres el único. Dice, bueno, pero me da igual, dime que soy el más elegante, el más inteligente, etc. Todos caemos, quien más, quien menos, en este egocentrismo. El tercero, según este psicólogo, es el más difundido en el mundo occidental actual, que le llama el egocentrismo de Cenicienta. Yo soy la única persona que sufre en este mundo. Nadie me comprende. Es que no, por más que me digas cosas, tú no me comprendes, no sabes lo profundo que es mi dolor, etc. Y no nos damos cuenta que, bueno, nuestro dolor puede ser muy profundo, pero hay mucho sufrimiento en el mundo y si tratáramos de aliviar el sufrimiento de los demás, nos liberaríamos de esta adicción a estar centrados en nuestro gran o pequeño dolor. El ejemplo que pongo de los clásicos es Sentido y sensibilidad, de Jane Austen, donde Marianne dice, ay, la hermana mayor le dice, pero fulanita, tienes que dominar un poco tus pasiones, no te preocupes tanto. Y dice, qué fácil para ti que eres feliz. Y a mí que me engañaron, tengo un engaño amoroso, tú nunca me comprenderás. Y la hermana mayor le dice, a mí me pasó exactamente igual, pero lo que trato es de pensar en los demás y ayudar a los demás. No era feliz, pero con mucho dolor. Y la otra ahí cambia, dice, es verdad, hay otra gente que sufre, no soy solo yo. Esto está muy extendido. Y el último es el egocéntrico tortuga, el que se encierra en su caparazón. Me basto conmigo mismo y me encierro en mí mismo, me olvido de las necesidades de los demás, soy mí mismo, el público para mí mismo, etc., ¿no? De estas personas totalmente aisladas. Hay problemas psicológicos también, evidentemente. Bueno, libertad de, en definitiva, y con esto acabamos la segunda parte y pasamos a la tercera, la verdad sobre la persona humana, con todas estas características, me dice que estoy hecho para los demás, para Dios en primer lugar, para la verdad, para el bien, para la belleza. Para llegar a esa felicidad tengo que ser libre, tengo una libertad que me dirige hacia ese fin, tengo que coherentemente poner los medios para encaminarme a ese fin, y si me equivoco no pasa nada, me levanto y sigo. Tolkien, todo el camino que hace Bilbo para destruir el anillo, y muchas veces se cae, muchas veces se arrepiente de haber aceptado su vocación, y sin embargo al final, a pesar de los pesares, triunfa. No les voy a contar El Señor de los Anillos, quien no lo haya leído ya se enterará. Entonces, elegir los medios y para eso liberarnos de la carga. Cuando uno inicia un camino largo, tiene que liberarse de la carga. Entonces, liberarnos de todas las cosas que nos esclavizan, que pueden ser de muy diversos tipos. Algunos por mal uso de nuestra libertad, otros pueden ser problemas psicológicos o psiquiátricos. En la universidad, en esta universidad, hay unos laboratorios y unos consultorios de psicología y psiquiatría maravillosos que nos pueden ayudar a utilizar mejor nuestra libertad. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la universidad? Mucho. Cuando estaba de rector en Roma, coincidió con el proceso de Bolonia, que es un proceso de reforma de los estudios universitarios europeos. Las universidades pontificias de la Santa Sede se sumaron a este proceso y, bueno, eso me permitió conocer toda Europa gratis, representando a la Santa Sede, porque era el representante de los otros rectores. Y en un congreso que hubo en Glasgow, uno de los seminarios era sobre el fin de la universidad. Y entonces ahí hablaba distintas personas y todo giraba en torno a la relación entre la universidad y las empresas y cómo hay que formar profesionales que respondan a las necesidades empresariales. Tema interesantísimo, buenísimo, pero entonces había una señora
supongo que era inglesa, mayor, una viejita de estas encantadoras que hay en Inglaterra de vez en cuando, y dijo, bueno, quizá la universidad tiene algo que ver con la búsqueda de la verdad. Toda la gente lo miraba como diciendo una marciana, ¿no? ¿La búsqueda de qué? De la verdad. Pues ese es el origen de la universidad. Y estando en una universidad de identidad cristiana, también me gustaría contar otra anécdota. En una situación parecida, era una reunión de ministros de educación de toda Europa, que iban también los presidentes de los rectores, en Bergen, en Noruega. Me tocó el primer día, el almuerzo, me tocó con el representante de la Federación Rusa, y me dijo, esto hace muchos años, me dijo, ustedes, la Santa Sede, son los que tienen más derecho a estar aquí, porque la universidad es un invento de la Iglesia Católica. Las primeras universidades salen eran instituciones eclesiásticas. Juan Pablo II tiene un documento sobre las universidades católicas que se llama Ex Corde Ecclesiae, que significa las universidades salieron del corazón de la Iglesia. Y eso es por el amor que hay en la fe cristiana por la verdad, por esa verdad que nos hará libres, que no es la fe cristiana, son palabras mismas de Jesucristo. Por lo tanto, estamos en la universidad, o estamos haciendo la universidad para buscar la verdad. Entonces, hay muchos tipos de verdades y todas son interesantes y todas son importantes. Y ninguna se contradice con otra, porque si no, estaríamos en un mundo esquizofrénico. Si hay una verdad de fe que se opone a una verdad demostrada por la ciencia, algo está mal. O no es una verdad de fe, o la ciencia se equivocó. La verdad es una con distintas manifestaciones. Entonces, en toda universidad hay distintas escuelas, facultades, que buscando la verdad completa, en la medida limitada que la podemos conocer, luego se especializan, y es lógico, es absolutamente necesario. Cada vez hay más, se crecen los conocimientos, hay más necesidad de especialización, y por lo tanto, bueno, habrán distintas verdades que buscan las distintas facultades. Pero esta verdad, que podríamos llamar, simplificando, la verdad científica basada en la experimentación de química, física, o en la sociología, en las estadísticas, o en el análisis económico del desarrollo de las sociedades, etc., son verdades importantes, interesantes, pero no son la verdad, son parte, manifestación de la verdad. Y tenemos que incorporar, por así decir, estas verdades parciales en esta verdad sobre la persona, que es la verdad sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre. Entonces vamos a terminar con una referencia, y voy a leerles un párrafo un poquito más largo, pero para decir algo un poco más serio de lo que dije hasta ahora, de Benedicto XVI. Y así además damos un homenaje a este gran Papa, que nos ha dejado un magisterio que todavía tenemos que incorporar. Es riquísimo el magisterio de Benedicto XVI. Entonces, así como decíamos que el pontificado de Juan Pablo II, podríamos decir que el tema principal es la verdad sobre la persona humana, Redemptor Hominis, yo diría que el gran núcleo de Benedicto XVI, de su pontificado, es que la solución a la crisis de la modernidad, a la crisis de la verdad, a esta dictadura del relativismo, es reconquistar la capacidad, o sea, la confianza en la capacidad de la persona humana de conocer la verdad. Pero esta verdad, una verdad completa, limitada, solo la podremos alcanzar cuando dialogan la fe y la razón. Y hoy en día triunfa la verdad científica, pero la verdad científica, siendo importantísima y valiosa en sí misma, permanece muda
ante la pregunta sobre el sentido de la existencia humana, sobre el sentido del dolor, del sufrimiento, de la muerte, sobre el amor, sobre la amistad. Me pueden decir algo, pero no me pueden dar una respuesta definitiva. Y estas cosas son muy importantes, son las más importantes. Por lo tanto, tenemos que hacer dialogar la fe y la razón. En un discurso que tuvo Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, que fue un discurso muy complicado porque puso un ejemplo de los musulmanes y fue muy mal interpretado. Desde el punto de vista comunicativo fue un desastre comunicativo, pero su contenido era genial. Bueno, dice precisamente esto, que no podemos quedarnos simplemente en la verdad científica, en la verdad experimental. La verdad científica tiene que dialogar, la razón tiene que abrirse. No solo una razón limitada, sino una razón ampliada, porque se abre a la fe. Por más que uno no tenga fe, la tradición religiosa cristiana y otras tradiciones me dan respuestas a los grandes interrogantes de la persona humana. Por lo tanto, tengo que escuchar esas respuestas que me vienen no de la ciencia experimental, sino de la otra tradición, y se van a iluminar mutuamente. Una fe sin razón se convierte en fundamentalismo. Una razón sin fe es positivismo, cientificismo, que termina en un antihumanismo. Les leo algún texto de Benedicto XVI. Dice: la razón, desligada por completo de la fe, se abocará a descubrir cómo funciona la naturaleza para dominarla. Y está muy bien, es necesario. Por una parte, se presupone la estructura matemática de la materia, su racionalidad intrínseca, por así decirlo, que hace posible comprender cómo funciona y puede ser utilizada. Y esto está muy bien. La ciencia me explica cómo funciona la naturaleza. No me dice cuál es el fin último de la naturaleza, eso escapa a la ciencia. Dice, esta consideración de la ciencia propuesta en la modernidad, que solo la ciencia me da la verdad, lo único verdadero es la demostración científica y todo lo demás es opinión, superstición, leyenda, mito, sentimiento, conlleva necesariamente la reducción existencial del hombre. Nosotros no somos simplemente materia de estudio científico, somos mucho más. Los interrogantes fundamentales que atañen al origen y fin de la existencia humana, los cuestionamientos que pertenecen a la ética y a la religión, ya no encuentran un lugar en el ámbito científico, según la mentalidad de la cultura contemporánea, reducida al campo empírico-matemático. Por el contrario, ética y religión se hallan encerrados exclusivamente en lo subjetivo. Decide lo que considera admisible en el ámbito religioso y la conciencia subjetiva se convierte en definitiva en la única instancia ética. La verdad es lo que me dice la matemática, la física, la química, la sociología, etc. Y, por ejemplo, en temas éticos, la sociología, uno puede decir, lo normal es que en España de 10 matrimonios, 7 se separan. Entonces, la verdad sobre el matrimonio es que el matrimonio no sirve para nada. Desde un punto de vista sociológico puede ser verdad. Desde un punto de vista ético habría mucho más que decir. Entonces se dejaría lo ético simplemente a la opinión subjetiva. Entonces, termino. Dice, no se trata de desconocer el progreso que ha experimentado la humanidad en el campo científico. Más bien, será imprescindible que la razón esté dispuesta a obedecer siempre a la verdad, que no se reduce al ámbito de la experimentación científica. También es un ámbito de verdad, pero no la única verdad. De este modo podemos evitar muchos peligros que las nuevas posibilidades técnicas presentan. ¿Cómo puede ganar Rusia la guerra contra Ucrania? Con una bomba atómica, evidente. Técnicamente se puede. ¿Se debe hacer?
Si nos fijamos simplemente en la eficacia bélica, bueno, eso puede ser una verdad científica, puede haber cálculos de probabilidades, pero dejamos de lado la verdad sobre la persona humana. Y sería terrible. Y es lo que ha pasado, lamentablemente, en los últimos siglos. Y antes también. En los últimos siglos hubo cosas muy buenas y muy malas, y en Edad Media también. Dice, no olvidemos que fue la razón instrumental de la Ilustración la que no supo dar una orientación ética al progreso tecnológico y, por lo tanto, no logró impedir ni el uso de la energía nuclear para fines destructivos, ni los desarrollos de la química y de la física para métodos genocidas, ni evitó los desastres ecológicos que hoy contemplamos. Todo el tema de la bioingeniería, etcétera, que puede ayudar a resolver problemas de salud o puede instrumentalizar totalmente la dignidad de la persona humana. El modo concreto de superar estos problemas se realiza en el diálogo entre la fe y la razón. Hay que revalorizar las disciplinas teológicas y en su contacto con las ciencias positivas. Solo así seremos capaces de entablar un auténtico diálogo entre las culturas y las religiones, del cual tenemos urgente necesidad. Y terminaba Benedicto XVI diciendo que, invitando a los profesores universitarios, dice, a abrirse a este gran logos, a la gran verdad, a esta amplitud de la razón ampliada, no solamente la razón científica o la razón de mi especialización, importantísima, pero que no agota la riqueza de la realidad. Redescubrirla constantemente para nosotros mismos, la gran verdad, es la gran tarea de la universidad. Por eso me alegra mucho que el lema de esta universidad, volvemos al principio, sea Veritas liberavit vos. La verdad les hará libres. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, basta. Muchísimas gracias, don Mariano. Yo creo que ahora vamos a tener un pequeño coloquio y hay micrófonos repartidos en la sala y pues, damos ya la palabra a cualquier persona del público que quiera preguntar a don Mariano. Muchísimas gracias por su conferencia, que ha sido muy inspiradora. Y yo quería preguntarle, cogiendo el final, el papel, porque en ese diálogo, que yo creo que es difícil, entre la fe y las ciencias experimentales, el papel que usted considera que tiene la filosofía, la literatura, el arte, las humanidades. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me parece que el mismo nombre de humanidades nos está hablando de lo que es específicamente humano. Y por lo tanto, y creo que aquí también lo hay, una serie de materias curriculares transversales de esas dimensiones de la actividad académica que enriquecen la visión más súper rica, importante y fundamental, pero más parcial, de las distintas disciplinas científicas. Por lo tanto, aquí la universidad forma personas, entonces tiene que formar muy buenos arquitectos, psicólogos, odontólogos, educadores, etcétera, y sobre todo muy buenas personas. Entonces, si de aquí uno sale siendo más persona humana, entiéndaseme, desde un punto de vista ético, etcétera, bueno, la universidad puede estar muy contenta. Entonces, para eso es necesario completar la formación profesional con este tipo de actividades o de disciplinas. Y a su vez, a mí me parece que cualquier materia científica también hay que darla con una actitud humanista.
porque hay quizá actividades profesionales que evidentemente la dimensión humana se pone muy de relieve. Una persona que decide estudiar enfermería no creo que lo haga simplemente por motivos económicos. No sé cómo están pagados aquí los enfermeros y las enfermeras, pero hay una vocación claramente, ¿no?, de servicio. Pero entonces, en otras disciplinas que quizá no sea tan evidente, hay que descubrir esa vocación de servicio, esa vocación de ponerse a disposición de la persona humana. Un economista no es solamente una persona que quiere ganar mucho dinero, es una persona que quiere poner la economía al servicio de la persona humana. Y un arquitecto que tiene que hacer casas al servicio de la familia y de la dignidad de la persona humana, o un artista o lo que fuera. Cualquier profesión tiene una dimensión humanista muy grande. Entonces me parece que, por un lado, disciplinas totalmente humanistas y, por otro lado, subrayar, cada profesor lo puede hacer en su propia disciplina, esta dimensión. Que no es solo una cosa teórica, sino que estas características que hablábamos, dignidad de la persona humana. El profesor tiene que tratar con dignidad a los alumnos, el alumno con dignidad al profesor y a sus compañeros. Y eso significa respeto, eso implica puntualidad en dar las clases, significa educación en cómo se tratan. Todo esto habla de la verdad de la persona humana. Por lo tanto, por más que me dedique a la química inorgánica, etcétera, eso es totalmente humano. Humano, y me habla de la dignidad de la persona humana. Muy bien. Buenas tardes, don Mariano. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, en este mundo convulso en el que vivimos, quería preguntarle su opinión sobre si un grano de mostaza, como es un ciudadano medio, puede influir a través de las redes de comunicación para aclarar lo que es la verdad y la libertad. Muchas gracias. Muy bien. Evidentemente la respuesta tiene que ser sí. Si dijera no, ya nos podemos ir todos a casa. Por supuesto. Voy a poner una idea de uno de mis ídolos, que es un santo ahora, el cardenal Newman, que dio una serie de conferencias en 1851. O sea, en 1850 el Papa decide reinstaurar la jerarquía católica en Inglaterra, es decir, que hubiera obispos diocesanos, etc. Y eso despertó prejuicios anticatólicos muy propios de Inglaterra, y por lo tanto el cardenal dio unas conferencias para los católicos, explicando el origen de los prejuicios anticatólicos, y después daba consejos prácticos. Y decía, el católico tiene que estar preocupado no tanto de la opinión general, es decir, la que aparecía en The Times o en los debates del Parlamento británico, sino en la opinión local. La gente verá qué es un católico si si el panadero, el verdulero, el que vende los periódicos, la vecina, el amigo, ven en un católico una persona buena, una persona servicial, etc. Y poco a poco iremos cambiando la opinión general. Por lo tanto, imagen del grano de mostaza, muy evangélico, que es una cosa muy chiquitita, pero después hace un árbol frondoso. Bueno, si vamos sembrando, necesariamente, si lo hacemos muchos, poco a poco iremos cambiando el mundo. Y si lo hacemos a través de los medios de comunicación, todavía mejor, porque llegamos a muchas personas. Explicando qué es la verdad y qué es la libertad, pero siempre sin ser martillo de herejes, sino con una sonrisa, con capacidad de diálogo, descubriendo la parte de verdad que puede tener la otra parte, etc. Haciendo la verdad amable. Hacer la verdad amable, la verdad es amable en sí misma, es algo que amamos. Pero, entonces me parece que si lo sabemos hacer, por más que lleguemos a un ámbito limitado, poco a poco iremos cambiando el mundo como los primeros cristianos cambiaron el Imperio Romano. Por favor. Ahí llega. Por favor, presentaros los que preguntéis.
Gracias, don Mariano. Me llamo Pedro Júdez y no formo parte de este claustro universitario, sino de otro. Pero le quería preguntar, ha hablado de la dictadura del relativismo como una de las cosas que el Papa Benedicto dijo. Creo recordar que ya desde su época de teólogo Ratzinger ya hablaba de esto. Pero yo al menos en los últimos años no veo tanto un relativismo, sino una agenda clarísima de gente que lo tiene clarísimo, que quiere imponer cambios tremendos en la cultura, digamos, y que lleva a la cancelación, perdón, a la cancelación, digamos, y al silenciamiento de todo el que no comulga con la nueva agenda. Entonces yo tengo la impresión de que ese acento en el relativismo, tengo la impresión de que es una cosa de hace 30, 40 años quizá, pero que ahora tendríamos que estar preparados para otro tipo de combate ideológico, de combate, digamos, teniendo en cuenta que hay, por lo que yo veo, un gran intento de modificar el alma de la sociedad con toda la cuestión relacionada con la gran desorientación, por ejemplo, desde el punto de vista también de quién soy yo, la persona, de mi orientación sexual, etcétera, ¿no? Sí. Nada más. Muy bien. Sí, muchas gracias. Es verdad, pero a su vez me parece que todas estas corrientes culturales más actuales son un hijo o hijos o hijas del relativismo. Es decir, hoy está todo permitido salvo aquel que afirme que hay verdad y error, bien y mal. Pero fuera de eso hay muchas posibilidades. O sea, si una persona dice, la naturaleza humana me dice que solo hay varón y mujer, bueno, inquisición laica y la vas a pasar muy mal. Pero después, si eres feminista radical, si eres transexualista, si eres queer o lo que fuera, bueno, más o menos te van a respetar. Con lo cual, si no afirmas una verdad objetiva, tienes carta de ciudadanía. Con lo cual, en cierto sentido, seguimos en un ambiente relativista. Yo ayer hablé a 90 sacerdotes y ponía ejemplos de 4 corrientes culturales que van claramente en contra de la verdad sobre la persona humana, en concreto, en contra de un concepto clave, que es la naturaleza humana. Hoy en día nadie cree, o casi nadie cree, en que hay una naturaleza humana, que te establece además el bien y el mal, la verdad y el error. Estas 4 corrientes son la ideología de género, que ahora no vamos a entrar porque no hay tiempo, la ecología profunda, el transhumanismo, hay que superar la naturaleza humana, hay que dar muerte a la muerte, pero sin ningún tipo de límites morales. Y la última, la que está más de moda, que es una locura, que es la cultura woke, o la cultura de la cancelación, en donde se absolutiza la discriminación y se quita todo contexto histórico. Entonces, si uno quita el contexto histórico, todos somos esclavistas, racistas, machistas, es terrible. Y eso es un atentado contra la verdad, verdades muy elementales. Ponía el ejemplo ayer, un artículo que salió en un periódico en Buenos Aires, donde entrevistaban a una ex monja de clausura, que decía, no, la superiora me hacía hacer cosas ridículas y en el convento hacíamos cosas absurdas. Y yo digo, obvio, si le quitas del contexto de una vocación religiosa, de la obediencia, etcétera, de la fe, tal y cual, que no es obligatoria, pero esa chica entró ahí porque le dio la gana, sin el contexto son cosas absurdas y son cosas ridículas. Poniendo el contexto, dice, bueno, chica, ¿para qué fuiste? Y si te vas, buenísimo, no pasa nada, ¿no? Pero no digas que era ridículo, porque para ti tenía un gran sentido. Entonces hay que devolver el contexto a las cosas. Hoy descontextualizamos todo y por lo tanto tiramos estatuas de San Junípero Serra porque maltrataba a los indios, o de Churchill. O sea, Churchill tendrá sus limitaciones, pero bueno, yo le estoy bastante agradecido de haber vencido al nazismo, ¿no? Pero tirémoslo al río también, porque alguna vez habrá sido racista, no sé. Yo creo que ir acabando, ¿no? ¿O no? No, yo no tengo ningún problema, pero acá el rector me dijo que había más cosas.
Muy bien. Me llamo Daniel Arasa. Muchas gracias, don Mariano, con lo que nos ha expuesto. Lo enlazo con el aspecto de libertad, verdad y universidad, ampliándolo al ámbito educativo en general y concretamente ámbito educativo de centros católicos. ¿No cree usted que muchos centros católicos, al menos aquí, han abdicado de verdad, de transmitir la verdad entre su propio alumnado y las familias de estos? Para decirlo en positivo, hay muchas escuelas católicas o inspiradas, que ya no son confesionales, pero tienen el ideario cristiano, que lo están haciendo muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Y otras que me parece que han perdido la identidad. Es una de las características de la cultura contemporánea, la pérdida de la identidad, por ejemplo, de la identidad sexual, pero también de la identidad espiritual. Y es una pena porque a veces detrás de esa pérdida de la identidad está quizá comodidad, conformismo o no querer ir contracorriente. Quien va a contracorriente necesariamente sufre, pero por lo menos para quienes seamos cristianos, eso lo decía San José María Escrivá, dice, contracorriente fue Jesucristo, contracorriente fueron los apóstoles, todos vamos siempre contracorriente, porque no podemos añorar tiempos pasados donde también había auténticas barbaridades. Ya Santa Teresa cuando escribía decía, qué mal que está el mundo, nunca hemos vivido tan mal, antes estaba mucho mejor. Pero ya San Agustín, 10 siglos antes, decía, esto es el fin del mundo, se viene el Imperio Romano, etc., ¿no? Con lo cual ya tenemos mucha experiencia. El Papa Francisco habla mucho de diálogo, pero dice, para que el diálogo sea auténtico, las personas que dialogan tienen que tener una identidad muy clara. Entonces él ponía el ejemplo, él realmente era un maestro en el diálogo interreligioso en Buenos Aires. O sea, mi ciudad tiene muchos defectos, pero el diálogo interreligioso que hay en Argentina, en Buenos Aires, es increíble. Me decía un amigo mío judío, dice, no, Buenos Aires es muy antisemita porque en las últimas elecciones de los 3 candidatos a alcaldes, 2 eran judíos y ganó el otro. Pero bueno, 2 eran judíos. Pero decía, yo hablaba continuamente con el rabino jefe de Buenos Aires, pero yo lo hacía desde cardenal de la Iglesia Católica y él desde rabino jefe. Se podían poner de acuerdo en muchísimas cosas y fue un diálogo enriquecedor, un diálogo entre hermanos, pero el cardenal no iba a dejar su fe católica de lado para dialogar con el rabino, que tampoco dejaría sus creencias religiosas. Eso es un auténtico diálogo. Cuando decimos, no, aquí da igual, somos todos iguales, claro que somos todos iguales, pero tenemos ideas distintas, tradiciones distintas. Bueno, creo que es bueno tener un cierto complejo de superioridad, humilde. Es decir, sin ningún mérito por nuestra parte, hemos recibido toda una tradición que nos explica tantas cosas, que nos da sentido a la vida. Qué pena que cedamos ante modas que necesariamente van a pasar. O sea, todas estas corrientes culturales contemporáneas, no todas, las que he nombrado, son muy antinaturales y la naturaleza se venga. Esto va a desaparecer, después vendrán otras cosas, no sé qué vendrá, pero no compremos las cosas de moda porque las modas pasan. Tenemos la última pregunta. Gracias, don Mariano, por su conferencia. Yo quería exponerle... ¿Dónde estás? Ah, sí. ¿Me levanto? Quería decirle que hay gente que no cree en la existencia de un Dios que permite el sufrimiento, la enfermedad, la discapacidad, las guerras, y que esto no es que lo mande un Dios despiadado, sino el mal uso de la libertad del hombre, pienso. Pero lo permite para despertar en la persona humana ese salir de sí mismo, que en eso está su plenitud, ese salir de sí mismo incluso hasta poder renunciar a la propia vida.
en servicio de los demás. Bueno, no sé si me he expresado muy Sí, bien. perfectamente. Gracias. No, gracias a ti, porque has hablado de verdades muy fuertes y muy importantes. Me viene a la cabeza lo que decía el ya citado San José María. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Lo que sea, la muerte de una persona querida, joven, una guerra, una calamidad. Y decía, si yo pudiera entender a Dios, poco Dios sería. Sería un Dios hecho a mi imagen y semejanza, un Dios muy limitado. Con lo cual, frente a al misterio del dolor, porque es un misterio del dolor, solo podemos bajar la cabeza y abrazar ese dolor. Los cristianos tenemos la clave para entender el dolor y el sufrimiento es la cruz. Fuera de la cruz, el dolor se hace muy incomprensible. Por eso, los que tengamos fe tenemos una gran ventaja y tenemos que dar consuelo a quienes no tienen fe y no tienen la más mínima consuelo o explicación de esas situaciones. Termino. Benedicto XVI leía mucha literatura y en alguna homilía habló de un cuento de Dickens, donde, bueno, a un señor se le aparece su otro yo, que es una especie de ángel demonio, que le dice, si quieres, te voy a quitar todo el dolor y sufrimiento que has tenido en tu vida y así no te vas a acordar de todo lo que te ha hecho sufrir. Se lo concede, dice, bueno, ok, acepto esto, y su vida es terrible, porque está totalmente desorientado, no reconoce a nadie, no sabe quién es, y al final le devuelve todo el sufrimiento que ha tenido, y una señora, el típico personaje de Dickens, una cocinera sin ninguna formación, le dice, ¿tú sabes por qué tenemos que sufrir, tenemos que aceptar el dolor, que alguna persona nos haya hecho daño? Porque Dios quiere que imitemos a Dios perdonando. Y eso ahí encontramos el sentido de la vida. Bueno, es un elemento, pero es una maravilla. Dickens, que tampoco es San Agustín o Santo Tomás de Aquino, cuántas verdades nos dice. Entonces, bueno, bajar la cabeza y abrirnos eso, razón y fe. Con la razón solo no entendemos nada. Entendemos pocas cosas. Con la razón ampliada, con la fe, nos llenaremos de luz.